¿Cómo están amigos? Buenas noches. Vamos a iniciar la última sesión de nuestro curso Presupuesto Empresarial, un enfoque gerencial. Recuerden que la última parte, la última vez que nos reunimos, lo que hicimos es, hemos proyectado los estados financieros, hemos llegado a la parte de evaluación, pero me gustaría hacer un pequeño marco conceptual de las cosas que vamos a hacer en la parte de evaluación. La que voy a colocar teoría de evaluación, ¿ya? Teoría de evaluación. Evaluación, porque es importante la teoría, evaluación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica de la evaluación? Cuando nosotros evaluamos un proyecto de inversión, tenemos que verlo, lo vamos a ver desde el punto de vista de siempre de un balance financiero, donde la idea central es que nosotros tenemos en primer lugar, tenemos las inversiones. Dentro de las inversiones tenemos, en primer lugar, tenemos las necesidades operativas de fondos, las necesidades operativas de fondos. Eh, Luego tenemos las inversiones en activo no corriente, ¿sí? Activo no corriente. Tenemos las inversiones en activo no corriente. Entonces, tenemos la necesidad operativa de fondos más el activo no corriente, es la inversión de una empresa. Y cuando una empresa hace una inversión, espera que esa inversión en un horizonte determinado de tiempo, en este caso estamos evaluando por 5 años, es decir, en un horizonte de tiempo de 5 años, año uno, año 2 hasta el periodo 5, ¿sí? Esa inversión genere flujo de caja, ¿sí? Genere flujo de caja. Entonces, nosotros ahora mismo, nosotros ahora mismo, nosotros ahora mismo tenemos ya los flujos de caja proyectados. Es decir, nosotros ya hemos hecho la proyección de los flujos de caja, ¿sí? Aquí tenemos la proyección de los flujos de caja del proyecto de inversión, ¿sí? Ahí tenemos claramente la proyección de los flujos de caja para el horizonte de evaluación. Entonces, y nosotros también ya hemos determinado la inversión inicial. La inversión inicial para este proyecto de inversión. La inversión inicial, acá también la tenemos determinada. Aquí tenemos la inversión inicial. Entonces, tenemos la inversión inicial. Entonces, todo esto es la inversión de la empresa. Y esta inversión, ¿sí? Todo esto, amigos, es la inversión financiera. Inversión financiera de la empresa es la inversión financiera. Y esta inversión se espera que en el tiempo genere flujo de caja libre. Y aquí tenemos nosotros los flujos de caja libre proyectados. ¿Por qué se llama flujo de caja libre? Porque son flujos libres de deuda. Estos flujos de caja no contemplan la deuda, son libres de deuda. Perfecto. Hasta aquí tenemos la inversión y tenemos los flujos, pero sin embargo, en este primer escenario, en este primer escenario, como no tenemos deuda, todo es patrimonio, o sea, todo es aporte propio, todo es equity, todo es aporte propio. Entonces, cuando todo es aporte propio, amigos, todo es aporte propio. Entonces, cuando todo es aporte propio, lo que pasa es lo siguiente, que nosotros hemos calculado el costo del medio ponderado de capital, y cuando el proyecto es 100% financiado con aporte propio, el costo del medio ponderado de capital es exactamente igual a la rentabilidad exigida por el inversionista. Y en este caso, el costo del medio ponderado de capital
es exactamente igual a la rentabilidad exigida por el inversionista, porque no hay deuda. Y en este caso, la rentabilidad exigida por el inversionista es de 23%. Entonces, a partir de los flujos de caja que tenemos proyectados y a través de la inversión, nosotros ya podemos proceder a realizar la evaluación del proyecto de inversión. Ya nosotros podemos proceder a realizar la evaluación del proyecto de inversión. Y a su vez, esta evaluación la podemos hacer a través de técnicas como, por ejemplo, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, la tasa interna de retorno modificada, el índice de rentabilidad o el periodo de recuperación de la inversión. Que estas son técnicas de evaluación que me van a decir si el proyecto genera o no genera valor. En este contexto, queridos amigos, acá voy a colocar, esto se llama, es una evaluación desde el punto de vista de la empresa, porque estamos partiendo de los flujos de caja libre. Ahora, como nosotros estamos partiendo, queridos amigos, del flujo de caja libre, lo siguiente que vamos a hacer es calcular los indicadores. Los indicadores. La otra vez nos quedamos en la tasa interna de retorno con un tema de tiempo, pero sin embargo vamos a calcular ahora en orden de importancia. ¿Sí? Primero vamos a comenzar con el valor actual neto como principal indicador de evaluación. Recordemos, amigos, que el valor actual neto es el principal indicador de evaluación. Entonces, ¿cómo calculo el valor actual neto? Usted coloca igual, la función de Excel se llama BNA. BNA. Usted coloca la tasa de descuento, punto y coma, selecciona los flujos de caja, y al hacer eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es los flujos de caja que el proyecto pretende generar en el futuro. Estos flujos de caja lo que estamos haciendo es lo estamos actualizando al periodo cero. Eso es lo que hace la función BNA. Entonces, al traerlo al presente, lo que tenemos que hacer es restar la inversión. Colocamos más la inversión. Enter. Ahora bien, ya tenemos nosotros el valor actual neto, que se mide en bolivianos, y el criterio es si este señor es mayor que cero, si es mayor que cero, entonces la decisión va a ser aceptar. Caso contrario, va a ser rechazar. En este caso, como ustedes pueden observar, es mayor que cero el banco, entonces la decisión va a ser aceptar. ¿Cuál es la interpretación? Cuando tenemos un valor actual neto positivo, lo que nosotros decimos es que el proyecto de inversión está cubriendo el costo de capital y además está haciendo que la empresa aumente su valor en este importe monetario, expresado en valores actuales. Y si este señor fuera cero, es decir, si el valor actual neto, amigos, fuera cero, quiere decir que el proyecto de inversión está cubriendo el costo de capital, pero no está generando una riqueza adicional. Y si el valor actual neto es menor que cero, estamos diciendo que el proyecto no genera valor, sino más bien al contrario, destruye valor. Existe una destrucción de valor, porque el proyecto no está cubriendo ni el costo de capital de la empresa. Ahora, otra métrica es la tasa interna de retorno modificada, la TIR-M. Recordemos que cuando nosotros calculamos la TIR considera los siguientes supuestos. Por ejemplo, la TIR, antes de la TIR, los indicadores que consideran el valor del dinero en el tiempo tienen ciertos supuestos. Un supuesto fundamental es que
asumen que estos flujos de caja que el proyecto genera en el tiempo, estos flujos de caja que el proyecto genera en el tiempo, no se retiran. Es decir, no porque en el año 1 se generó este flujo, no quiere decir que la empresa lo va a retirar, sino lo que sucede es que estos flujos se van a reinvertir hasta el último periodo de evaluación. Es decir, este flujo no es que lo retiremos, sino lo vamos a reinvertir hasta el último periodo de evaluación. Este señor también lo vamos a reinvertir, este señor también lo vamos a reinvertir. Entonces, el supuesto fundamental de la evaluación es la reinversión de los flujos de caja. Y la TIR asume que estos flujos se van a reinvertir, pero a la misma TIR. Vale decir que si la TIR, amigos, es 58%, nosotros estamos asumiendo que estos flujos se van a reinvertir a la tasa del 58%. Sin embargo, ese es un criterio altamente optimista. Por lo tanto, viene la TIR M y me dice lo siguiente. Miren el supuesto de la TIR M. La TIR M me pide que seleccione los flujos. Me pide la tasa de financiamiento. ¿Qué quiere decir tasa de financiamiento? En caso de que un flujo a partir del 1 en adelante sea negativo, la empresa va a requerir financiamiento. ¿Y a qué tasa nos vamos a financiar? Vamos a asumir que nos vamos a financiar al costo de capital. Y acá viene la diferencia, la tasa de reinversión. La TIR normal asume que los flujos se van a reinvertir a la misma TIR, pero sin embargo, el criterio de la tasa interna modificada asume que los flujos de caja no se van a reinvertir a la misma TIR, sino más bien se van a reinvertir al costo de capital. Y esto es un supuesto más realista. Si quieren verlo de esta manera, la TIR normal nos acerca al cielo y la tasa interna modificada nos acerca al suelo, nos hace aterrizar. Entonces, vean que el rendimiento promedio modificado es 40%, menor que la TIR. Y esto es una tasa anual. El criterio es similar a de la TIR, donde decimos nosotros si la tasa interna de retorno modificada es mayor que el costo de capital, entonces el proyecto de inversión se debe aceptar. Caso contrario, el proyecto de inversión se debería rechazar. En este caso, no va a dar a aceptar. ¿Y cuál es la interpretación? La interpretación sería el rendimiento, la tasa interna de retorno modificada del proyecto es de 40% superior al costo de capital. Por lo tanto, el proyecto de inversión genera valor y se debería aceptar. Otro indicador que vamos a ver se llama el índice de rentabilidad. El índice de rentabilidad, el IR. El índice de rentabilidad es un ratio, amigos, que se mide en veces. Se mide en veces. Y su fórmula es básicamente que el índice de rentabilidad se define como el cociente entre el valor actual de los flujos de caja libre actualizado al costo promedio ponderado de capital dividido entre la inversión. Esa es la fórmula del índice de rentabilidad. Entonces, colocamos igual la función BNA, la tasa, actualizo los flujos de caja, amigos, y usted va a agarrar y lo va a dividir entre el absoluto de la inversión. ¿Y cómo se lee este número? O sea, decimos que si el índice de rentabilidad es mayor que 1, decimos que el proyecto se tiene que aceptar. Caso contrario, se debe rechazar. Rechazar. Entonces, ¿pero qué significa un índice de rentabilidad mayor a 1? Quiere decir que por cada boliviano invertido, el proyecto de inversión genera bolivianos 1,94 de flujo de caja libre. Es decir, que cubrimos el boliviano y además generamos 1,24 de adicional. Entonces, estamos ante un proyecto que es rentable. Otro indicador es el periodo de recuperación del capital. Es decir, en cuánto tiempo se recupera la inversión.
el famoso, el famoso PRI. ¿En cuánto tiempo recuperamos la inversión? Para eso hay que calcular el flujo de caja libre acumulado. El flujo de caja libre acumulado. Entonces, el flujo de caja libre acumulado, amigos, busca determinar en cuánto tiempo recuperamos la inversión. Por ejemplo, tenemos una inversión de 7 millones. En el año 1 generamos 4. Esto quiere decir que tenemos este negativo, más los 4 que generamos, nos faltaría 2 para cubrir la inversión. Para el siguiente flujo, siguiente señor, más este señor aquí. ¿Qué quiere decir? Que la inversión, amigos, la estamos recuperando en un año y una fracción del segundo. Entonces, ¿qué decimos? Colocamos igual 1 menos, esto me falta de recuperar. ¿De dónde lo voy a sacar? Lo voy a sacar del flujo siguiente. Lo voy a sacar del flujo siguiente. Entonces, la inversión se recupera en 1,69 años. ¿Y cuál es el criterio? Si este señor es, bueno, en este caso, tendría que ser menor a 5. ¿Por qué? Porque estamos evaluando por 5 años. Si este señor es menor a 5, la decisión sería aceptar. Caso contrario, sería rechazar. Como ustedes pueden observar, queridos amigos, este proyecto de inversión se recupera en menos de 5 años. Se recupera en 1, la interpretación sería, el proyecto de inversión se recupera en 1,69 años, es decir, se recupera en un tiempo menor al periodo de evaluación, al periodo de evaluación. Entonces, estos son los indicadores de evaluación, queridos amigos, y estamos nosotros evaluando bajo este esquema lógico, y como verán, hemos calculado los diferentes indicadores de evaluación. Lo voy a copiar aquí para que lo tengamos en la teoría, ¿sí? Aquí en evaluación, ¿sí? Perfecto, ahí lo tenemos los indicadores de evaluación, donde estos dos señores son en porcentaje, ¿no es cierto? Entonces, todos los indicadores nos dicen que debemos aceptar, ¿sí? Todos los indicadores nos mencionan que debemos aceptar, es decir, no todos los indicadores nos dan luz verde para poder actuar. Entonces, amigos, esta es una evaluación desde el punto de vista de la empresa. Ahora quiero entrar ya no a la evaluación, sino quiero entrar a la teoría de la evaluación, teoría de la evaluación. Ahora vamos a ir a la teoría de la valoración. O sea, que voy a explicar la teoría de la valoración. Teoría, valoración. Entonces, la teoría de la valoración es parecida a esta de aquí. Voy a coger todo esto, ¿sí? Porque me va a servir. Voy a copiar aquí. Voy a copiar aquí, amigos. Bien, ahí lo tenemos. Ahora, ¿cuál es la lógica? La lógica de la valoración es la siguiente. Nosotros estamos valorando la empresa y la empresa es todo esto. La empresa es todo esto. Vamos a determinar el valor financiero de la empresa. Cuando uno valora una empresa, lo que hace es proyectar los flujos de caja libre, ¿sí? Entonces, vamos a hacer los pasos de la valoración. Ya tenemos proyectados los flujos de caja libre. Entonces, vamos a hacer acá pasos para la valoración. Entonces, una empresa no vale por sus activos, sino por la capacidad que tienen los activos para generar flujo de caja libre. Entonces, paso número 1, voy a determinar proyección de los flujos de caja libre explícitos e implícitos. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Voy a colocar acá detalle. Aquí voy a colocar periodo 0, 1, 2, 1, 2.
hasta el periodo 5. Y acá voy a colocar los flujos de caja libre explícitos y acá el flujo de caja libre implícito. Entonces, el flujo de caja libre explícito es el que nosotros hemos proyectado. Pero sin embargo, cuando uno hace una valoración, queridos amigos, se asume que la empresa tiene vida perpetua. Es decir, quiere decir que va a haber un flujo de caja libre 6, va a haber un flujo de caja libre 7, va a haber un flujo de caja 8, 9, 10, ¿hasta dónde? Hasta el más infinito. ¿Sí? Entonces, ahora mismo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a asumir un supuesto pesimista de la valoración. Y tengo una pregunta. La pregunta, Alexander, dicen una consulta. El banco, para solicitar una línea de crédito, ¿qué es lo que valora en una empresa? Excelente pregunta, Alexander. Y la respuesta gira en torno al negocio del banco. Entonces, ¿cuál es el negocio del banco? El negocio del banco se divide en dos partes, captación y colocación. Por las captaciones, que son los ahorros del público, el banco paga una tasa, la tasa pasiva. Y por las colocaciones, el banco cobra una tasa, la tasa activa. Cuando un banco da un crédito, lo que espera de forma natural es que el cliente pague ese crédito. En consecuencia, para una empresa, al banco le interesa ver el nivel de deuda actual de la empresa, eso es la solvencia. Al banco le interesa la liquidez que tiene la empresa, la liquidez histórica, pero a un banco también le interesa la razón de pago de cuota, es decir, el banco contrasta el flujo de caja libre sobre la cuota y calcula un ratio que se llama ratio de cobertura de deuda, el ratio de cobertura, que es simplemente la división entre el flujo de caja libre y la cuota, y eso me va a indicar la capacidad de pago que tiene la empresa. Ahora mismo nosotros estamos haciendo una valoración y una evaluación sin deuda, ¿sí? Pero vamos a hacer también una evaluación y una valoración con deuda para que veamos la diferencia, Alexander, y ahí vamos a ver la capacidad de pago que es donde en torno, gira su pregunta. ¿Respondí parcialmente su pregunta, Alexander? Perfecto, genial, gracias. Entonces, queridos amigos, nosotros vamos a asumir que este flujo de caja libre que tenemos aquí se va a repetir aquí, se va a repetir acá, se va a repetir acá. ¿Y qué es lo que quiero? Quiero que este flujo que se va a repetir acá vamos a tener 8 millones, acá 8 millones, 8,9, acá 8,9, acá 8,9. Y lo que quiero es todos estos flujos que van a ocurrir en el infinito, yo los voy a traer al presente. ¿Qué quiere decir? Para que entienda mejor, quiere decir que vamos a tener un flujo 6, un flujo 7, un flujo 8, un flujo 9, ¿sí? Vamos a tener más flujos en el futuro, ¿correcto? Vamos a tener más flujos. Y igual, voy a copiar esto. Y no solamente hasta el 9, sino hasta el infinito. Y yo necesito una fórmula que haga que todos estos flujos, es decir, el flujo 10, 11, todos estos flujos, amigos, que van a ocurrir a partir del 6, 7, 8,
9. Vamos a ocurrir también aquí. El mismo flujo se va a repetir acá. Todos esos flujos, amigos, lo vamos a traer al periodo 5. Lo vamos a actualizar. ¿Sí? Lo vamos a actualizar. Lo vamos a traer al periodo 5. ¿Listo? Todos esos flujos futuros lo vamos a traer al periodo 5. Y la pregunta es, ¿qué fórmula matemática me hace eso? La fórmula matemática es esta. El valor actual de una corriente perpetua de flujos, es decir, una corriente constante de flujo, ¿a qué es igual? Es igual al flujo de caja libre dividido entre el costo promedio ponderado de capital. Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí lo que voy a hacer es igual, voy a dividir este flujo de caja libre proyectado ¿entre qué lo voy a dividir? Entre el costo promedio ponderado de capital que tenemos determinado acá. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa ese 38 millones? Que estos flujos, amigos, que va a generar en el periodo 6, 7, 8, 9, hasta más infinito, traídos al periodo 5, equivale a 38 millones. Eso es lo que hemos hecho ahora mismo. ¿Se entiende, Evelyn? ¿Alexander? Sí, Lison. Perfecto. Ahora, una vez que nosotros hemos hecho la proyección de los flujos explícitos e implícitos, ¿sí? Lo que corresponde, amigos, este lo vamos a colocar como paso 1. Paso 1. Ahora, el paso 2 es actualizar, actualizar los flujos de caja libre proyectados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En orden. Nuevamente aquí lo voy a copiar por un tema pedagógico. Voy a copiar todo lo que tenemos. Voy a copiar también esto. Voy a copiar el último flujo. Y ya nosotros tenemos el costo promedio ponderado de capital, que ya lo tenemos calculado en otra pestaña. Este es el costo promedio ponderado de capital. Y vamos aquí voy a colocar detalle, aquí voy a colocar valor, aquí voy a colocar unidad y aquí voy a colocar W sub I, que significa peso o importancia de la variable. Entonces, ¿qué voy a calcular? Primero voy a calcular el valor actual de los flujos de caja libre proyectados, es decir, el valor actual de los flujos de caja libre explícitos y el valor actual de los flujos de caja libre implícitos. ¿De cómo calculo el valor actual de los flujos de caja libre explícito? Con la función BNA. BNA, la tasa, y selecciono los flujos de caja proyectados. Y esto lo expreso en bolivianos. Y el valor actual de los flujos de caja libre implícito, que es igual, la misma función. Pero para que la función funcione igual y me pueda actualizar estos valores, voy a rellenar con ceros, como si fueran datos. ¿Para qué? Para que cuando ocupe la función BNA, me haga una correcta actualización. BNA, la tasa, y selecciono todo esto, y lo que hace la función es esos flujos de caja que están en el futuro, me lo trae al presente, en boliviano. Entonces, ¿a qué es igual el valor de la empresa? El valor de la empresa es igual a la suma de los flujos de caja libre explícitos menos los implícitos. Entonces, esto es, amigos, lo que vale la empresa. Esto vale la empresa. Este es el valor de la empresa. ¿Cuánto vale la empresa? 28 millones. ¿Qué es la empresa? Es todo esto. ¿Cuánto vale la empresa? Vale 28 millones de bolivianos.
A ese valor de la empresa le tengo que restar la deuda financiera, menos, perdón, acá, menos la deuda financiera, menos la deuda financiera. En este caso, como estamos sin deuda, aquí va a ser cero. Va a ser cero, cero boliviano porque no tenemos deuda, ¿no es cierto? Entonces, pero igual en el futuro vamos a tener deuda. Entonces aquí voy a colocar el valor del patrimonio. ¿Cuánto vale el patrimonio? Porque al valor de la empresa le resto la deuda y me queda el valor del patrimonio. Al valor de la empresa le resto la deuda y me queda el valor del patrimonio. Conclusión, cuando estamos evaluando un proyecto de inversión o una empresa que no tiene deuda financiera, el valor de la empresa es exactamente igual al valor financiero del patrimonio. Ahora, este valor financiero del patrimonio lo contrastamos con el patrimonio contable. Patrimonio contable. ¿Y qué tenemos como el patrimonio contable? El patrimonio contable, nos vamos a nuestros estados financieros, nos vamos al estado financiero, al balance, y este es nuestro patrimonio contable, el patrimonio de inicio, con el cual estamos arrancando. Entonces, con eso, amigos, calculamos un ratio que se llama veces el patrimonio. Es decir, ¿qué tiene que hacer usted? Divide el valor financiero del patrimonio, lo divide entre el patrimonio contable. ¿Qué quiere decir esto? Que el proyecto, o sea, o el valor del proyecto, vale 3,76 veces el patrimonio contable. Es decir, que este ratio, mientras más elevado sea, es mejor, porque me está indicando que el valor financiero es 3,76 veces el patrimonio. Ahora bien, amigos, ¿hasta aquí se entiende? Sí, Lison. Perfecto. Ahora, algo importante, que por qué hice este cálculo, recuerden que el valor de la empresa se encuentra explicado por tanto los flujos explícitos como los flujos implícitos. Entonces, pero ¿en qué proporción? ¿En qué proporción? Para eso, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Para eso, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Lo que tiene que hacer usted es igual, dividir este señor entre el total, este señor entre el total, y lo expresamos en porcentaje. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Lo que vamos a decir que el valor de la empresa se encuentra explicado en un 52% por los flujos explícitos, ¿sí? Y en un 48% por los flujos implícitos, ¿sí? Lo ideal es que el valor de la empresa se encuentre implicado en mayor proporción por los flujos explícitos, porque son los flujos más ciertos. ¿Cuáles son más ciertos? Estos son más ciertos. ¿Por qué digo más ciertos? Porque es lo que va a pasar en los primeros 5 años. Y esto es lo que va a pasar en el año, desde el año 6, amigos, hasta el más infinito. Entonces son flujos que tienen mucho menor grado de certidumbre. Entonces, con base a todo lo que tenemos, queridos amigos, lo que vamos a generar es un reporte de indicadores, ¿sí? Un reporte de indicadores, quiere decir un reporte de indicadores, que es en realidad el que nos va a ayudar mucho a hacer nuestro análisis, porque voy a trabajar acá con detalle. Acá voy a colocar, acá vamos a hacer los escenarios. Aquí es sin deuda. Y acá voy a colocar un grupo. Miren,
Acá voy a colocar los indicadores de gestión, voy a calcular la liquidez corriente promedio. No todos, voy a calcular el flujo de caja libre promedio. ¿Sí? Voy a colocar el flujo de caja libre promedio. Voy a calcular el índice de deuda promedio, el índice de cobertura de interés promedio. Voy a calcular también la rotación de activo promedio. Voy a calcular el periodo medio de inventario promedio, el PPC promedio, el periodo medio de pago promedio, margen bruto promedio, margen operativo promedio, margen neto promedio y ROE promedio, ¿no? Amigos, estos son indicadores de gestión, ¿ya? Son indicadores de gestión. Son indicadores de gestión. Pertenecen al grupo de indicadores de gestión. Ahí lo vamos a hacer un poquito más grande. Son indicadores de gestión. Y vamos a colocar aquí los promedios. Promedio. SAS. Promedio. Flujo de caja libre promedio. Eso lo tenemos. En flujo de caja, ¿no es cierto? Aquí. Ahí tenemos el flujo de caja libre promedio. Muy bien. Tenemos el índice de deuda promedio. Promedio. Análisis financiero, índice de deuda promedio. Esto no tenemos todo, rotación de activo promedio. Promedio, rotación de activo. Vamos a ver. Nos vamos a análisis financiero. Ahí tenemos los datos. El promedio el periodo medio de inventario. Nos vamos a análisis financiero. Periodo promedio de cobro. Promedio. Periodo medio de pago. Promedio. Margen bruto. Promedio. Margen operativo. Promedio. Margen neto. Promedio. ROE. Adelante, Belín. Profesor, buenas noches. Una consulta. Adelante. Sí, mayormente se utiliza el promedio, pero ¿qué pasaría si existe una tendencia no muy como constante? De un año a otro puede hacer tanto subidas o bajadas demasiado altas y utilizar promedio creo que no serviría. ¿Cómo podríamos solucionar si existen porcentajes demasiado altos en comparación con otros? Gracias, Belín. Dos formas de solucionarlo, ¿no? En primer lugar, recuerden que
una de las desventajas del promedio es que es sensible a los valores extremos. Si existiera muchos, muchos altibajos, ¿no? Es decir, si tuviéramos, por ejemplo, si hablamos de rentabilidad, ¿no es cierto? Tenemos una rentabilidad muy alta, baja, muy alta, baja, baja, muy alta. Entonces, el promedio no sería un mejor indicador. Entonces, pues, un mejor indicador sería la mediana, en ese caso. Primera solución, podríamos tomar la mediana como métrica estadística, porque recuerden que las métricas de tendencia central son el promedio, la mediana y la moda. Entonces podríamos tomar nosotros claramente una mediana. Ahora, lo otro sería, podríamos tomar en cuenta un promedio ponderado, podríamos asignarle pesos, ¿no es cierto?, a las gestiones para identificar un promedio ponderado e identificar el peso de cada gestión. Pero considero que más operativo sería calcular la mediana, Evelyn. Perfecto, gracias. Excelente. Entonces, amigos, como ya tenemos nuestros indicadores, es importante que también tengamos nuestras variables de decisión, primero para ver el comportamiento de estos indicadores ante el cambio de algunas decisiones. Entonces, las decisiones, vamos acá, qué tipo de decisiones podían impactar en este caso. Este sería el reporte que estamos nosotros trabajando. Y vamos a hacer, aquí tenemos el reporte y acá vamos a hacer un modelo financiero, ¿ya? Acá vamos a trabajar con otro modelo para hacer análisis. Entonces, en el modelo tenemos que identificar claramente cuáles son las variables de entrada del modelo. Acá voy a colocar las variables de entrada, detalle, valor, unidad. Y aquí vamos a tener, amigos, las variables de salida, ¿sí? Detalle, hace, cambio. Y aquí análisis horizontal. Bien. Las variables de salida que vamos a tomar en cuenta son todas las que están en nuestro reporte. Todas estas van a ser nuestras variables de salida. ¿Sí? Son estas las variables de salida, todas, miren. ¿Sí? Hasta el promedio. Y aquí voy a colocar valor y aquí voy a colocar base. El valor lo voy a copiar nuevamente todas estas variables de aquí, que van a ser nuestra variable de salida, amigos. Además de esta variable de salida, vamos a tomar en cuenta las variables de evaluación. ¿Cuáles son las variables de evaluación? Aquí tenemos. Solamente vamos a llegar hasta índice de rentabilidad. ¿Listo? Perfecto. Recordemos que todos se miden en porcentaje, ¿ya? Estos son los indicadores de evaluación, ¿no? Evaluación. Evaluación. Entonces tenemos indicadores de gestión e indicadores de evaluación. Y también tenemos indicadores de valoración, el valor de la empresa. El valor de la empresa, amigos. El valor de la empresa. También lo hemos calculado. Que este es el valor de la empresa. Tenemos el valor de la empresa. Indicadores de valoración, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos indicadores de gestión, evaluación
Y tenemos indicadores de valoración. Bien. Ahora, amigos, una vez vamos a completar el modelo con lo que tenemos aquí. Lo de la empresa. Tenemos un modelo completo. Ok. Ahí tenemos teoría de salida. Ahora vamos a definir cuáles son las variables de entrada que nos van a permitir la toma de decisiones en este modelo que hemos armado. Una variable de entrada, por ejemplo, sería el porcentaje de utilización. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros en nuestra proyección hemos definido que vamos a partir de un 65% de utilización. Entonces, eso sería, por ejemplo, una variable de entrada, amigos. Otro modelo lo vamos a tener un poquito más adelante. Igual que reporte, ¿no? Ahí. Entonces, voy a pegar ese valor. ¿Cuánto era? 65%. Y ahora lo que vamos a hacer es vincular. Es decir, que este 65% venga de el modelo. ¿Ya? Bien, amigos. Y acá el modelo, este es el escenario base, sin cambios. Voy a copiar el escenario base. Voy a pegar aquí. Voy a copiar y voy a copiar el formatito. Ya copié el formato. Y acá voy a hacer un análisis horizontal de final menos base sobre base. ¿Ya? ¿Y qué es lo que quiero hacer ahora mismo? Esto aquí lo voy a presentar, lo voy a expresar en porcentaje. Le voy a dar un poquito de formato. Y la idea es que nosotros podamos hacer ya análisis al respecto. ¿Cuál sería pues el análisis, queridos amigos? Por ejemplo, si la empresa reduce, digamos, un 50% la capacidad utilizada, miren cómo cambia. Se afecta mi liquidez, se reduce mi flujo, se reduce mi deuda, ¿sí? Baja la eficiencia, no cambia el margen bruto, pero como el margen bruto se recuerda que no es afectado por el volumen, se afecta el margen operativo, el margen neto de rentabilidad, el BAN, se afectan los indicadores de evaluación, pero el valor de la empresa aumenta, ¿sí? El valor de la empresa, fíjense, amigos, que aumenta 2%, ¿no? Entonces, la liquidez también aumenta 1%. Entonces, aquí quizás lo que llama la atención es el por qué aumenta el valor de la empresa. Vamos, por ejemplo, a ver este tema, donde aquí tenemos la valoración. Entonces, ¿qué es lo que aumentó, no? El valor de la empresa. Pero ¿por qué aumentó el valor de la empresa? ¿Sí? ¿Cuál es el factor que ha hecho que el valor de la empresa aumente? Vea que ahora mismo el valor de la empresa se encuentra ya más explicado ¿por qué aumentó el valor de la empresa? Recuerden que el valor de la empresa está en función a los flujos que fueron afectados negativamente. Pero ¿qué fue lo que bajó? ¿Qué fue lo que bajó? Aquí voy a dejarlo como estaba antes para poder hacer la explicación. Y creo que nos falta una variable importante que es el WACC, ¿no?
el costo promedio de control de capital debería ser una variable de análisis también, el WACC. Entonces, voy a copiar el WIC, voy a copiar el WACC, que lo tenemos aquí. Y de igual manera, en nuestro modelo, voy a incorporar el costo promedio de control de capital, amigos. Voy a incorporar. Copiar. Pegar. Arrastrar. Ahora bien, mira lo que pasó. Voy a colocar aquí 50, ¿no? ¿Por qué el valor de la empresa ha aumentado? Porque la tasa, vean que la tasa bajó, ¿no es cierto? Es decir, si baja el costo promedio de pondera de capital, eso hace que el valor de la empresa aumente. Recuerde usted que el valor de la empresa depende de dos factores, de los flujos y la tasa. Los flujos cayeron, ¿sí? Cayeron. Pero la tasa cayó más. Es por eso que el valor de la empresa aumentó. Repito, el valor de la empresa va a depender de los flujos y del costo de capital. Como el costo de capital bajó más que los flujos, eso hace que el valor aumente. ¿Para qué pasaría, por ejemplo, si esto fuera 90, digamos, ¿no? Miren, qué bonito se pone. ¿Qué pasa? Aumenta el valor de la empresa, claro, pero también aumenta el costo de capital, ¿no? Aumenta el costo de capital, porque recuerde que el costo de capital, ¿cómo lo hemos hecho en el modelo? El costo de capital, dijimos que era el ROE promedio, ¿no es cierto? El costo de capital, nosotros hemos dicho que es el ROE promedio. Entonces, en la medida de que la empresa aumenta rentabilidad, el dueño va a pedir mayor retorno, ¿no? Eso es lo que está pasando en el modelo que hemos construido. Obviamente, en mi margen bruto no se afecta, pero sí se afecta el margen operativo, porque el margen operativo es afectado por el volumen. Entonces, y mi indicador de rentabilidad es espectacular. Mire cómo el BAN crece, los indicadores de rentabilidad y luego de la empresa también lo hace. Dejémoslo como estaba antes. Y ahora vamos a incluir otra variable, como por ejemplo, otra variable sería el precio facturado, que sería una variable a meter al modelo. Y ese precio lo tenemos nosotros en ventas. Agarro el precio, copiar. Y lo voy a pegar acá al modelo. Y acá es bolivianos por mochila. Y ahora tenemos que vincular para que quede modelado igual a nuestro presupuesto. Y venga de modelo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, amigos? Por ejemplo, si el precio bajara a 600, ¿sí? Vea cómo se afecta el flujo de caja libre. Ahora sí, se afecta al margen, porque el precio afecta al margen y en consecuencia afecta a la rentabilidad. Pero el valor de la empresa aumenta. ¿Pero por qué el valor de la empresa aumenta? ¿Por qué? Porque fíjense que los flujos caen en 51%, pero el costo de capital, ¿no? Vean que los flujos bajan en 51%. Es terrible eso, pero el costo de capital solamente baja a 39%. ¿Sí? El costo de capital baja a 39%, o sea, y es bueno que el costo de capital baje, ¿no es cierto? Entonces, aspecto negativo para la valoración, que el flujo de caja caiga. Aspecto positivo para la valoración, que el costo de capital baje, porque el costo de capital baja a 39%. Entonces, ¿qué pasó? Que los aspectos, repito nuevamente, el valor de la empresa depende o está en función del flujo de caja libre y del costo promedio ponderado de capital, amigos. Al subir el precio facturado, ¿qué es lo que pasa? Se deteriora el flujo de caja libre. Es decir, el flujo de caja libre baja en promedio.
pero el costo de los medios de control de capital baja también. Si bien esto de aquí es negativo para la empresa, pero el que baja el costo de capital es positivo. Y como el valor de la empresa ha crecido, ¿qué quiere decir? Que lo positivo, los efectos positivos, tienen más peso que los efectos negativos, amigos. Y eso es lo que hace que el valor de la empresa, en última instancia, aumente. Vuelvo, repito, acá hay un error, aquí es el precio que ha bajado el precio, amigo, no es que hubiera subido, ¿no? Entonces, pero lo ideal sería pues que el precio más bien no baje, sino suba. Si subiera a 900, miren cómo todos los indicadores, tanto los indicadores de gestión se vuelven espectaculares, es decir, mayor flujo, mayor margen bruto, ¿sí? Mayor margen bruto, mayor ROE, mayor indicador de evaluación. El valor de la empresa cae, sube solamente 1%. ¿Y por qué sube 1%, no? Porque si bien los flujos aumentan, pero fíjese que el costo de capital también aumenta. El costo de capital también lo hace. Entonces, dejémoslo como estaba antes. Metamos más variables. Otra variable que podemos meter a nuestro modelo son las variables que hemos colocado en los precios de los insumos. ¿Correcto? Vean, aquí tenemos el precio de los insumos. Estos precios de los insumos, este precio de los insumos, amigos, lo podemos meter como variables en nuestro modelo, claro que sí. De hecho, es muy pertinente hacerlo. Agarro y pego y ahora vinculo. Quiere decir que esta variable van a venir del modelo, queridos amigos. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar, amigos? Por ejemplo, ¿qué pasaría si el precio de la lona aumentara a, digamos, 400? La rotación de activos mejora, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué mejora? Porque ahorita les explico por qué mejora, ¿no? Porque raro que mejore, ¿no? Alguien dirá, ¿no? Pero todo lo demás, fíjense, está en rojo. El valor de la empresa aumenta por las razones que explicamos antes, ¿no? Porque el costo de capital se reduce en 65%, el valor de la empresa mejora, pero todos los demás indicadores quedan un desastre, ¿no? Pero ¿qué pasaría, digamos, si el precio de la lona bajara, digamos, a 100? Vean que como todos los indicadores en su mayoría mejoran, exceptuando el valor de la empresa, ¿no? Si bien el flujo de caja libre promedio aumenta en 5%, pero el costo de capital sube en 3, ¿no? Entonces, repito, el valor de la empresa depende del costo de capital y depende de los flujos de caja libre. Entonces, el costo de capital tiene la misma importancia o, en este caso, más importancia, ¿no? Que los flujos de caja libre, queridos amigos, ¿no? Tienen más importancia que los flujos de caja libre. Dejémoslo como estaba antes. ¿Qué variables más podemos incluir en nuestro modelo? En nuestro modelo, usted puede incluir las políticas operativas, como por ejemplo, el periodo promedio de cobro, por ejemplo, una variable operativa. Pero antes de eso, podemos incluir lo que son los gastos operativos, ¿sí? Todas estas variables, todas estas variables también pueden ser incluidas en su modelo de análisis, en su modelo de análisis. Adelante, Belín. Pues solo una pregunta. Adelante. De los índices, de los ratios que usted está en columna F,
todos son necesarios, o usted cuáles elegiría o los más relevantes. Gracias, Evelyn, por la pregunta. Si queremos, digamos, una visión integral de la empresa, ¿sí? Si nosotros queremos una visión integral de la empresa, deberíamos tomar en cuenta todo, ¿no es cierto? Ahora, si queremos ver algo particular de la empresa, como la pregunta del colega anteriormente, pues, en el caso de un banco yo vería la liquidez y la capacidad de pago y la rentabilidad, digamos, ¿no? Entonces, está en función de qué queremos ver, ¿no? ¿Qué queremos analizar? Si queremos ver que en realidad, ¿sabe lo que pasa, Belín? Que al final de cuentas todos los indicadores están interrelacionados. Si solamente miramos alguno, podríamos llegar a una decisión altamente sesgada, ¿correcto? Entonces, es en ese contexto que es importante que los indicadores nosotros lo veamos de forma integral y no de manera aislada, ¿no es cierto? Esa sería mi recomendación, querida Belín. Entonces, de la forma que usted está utilizando sería la correcta. No quiero decir la correcta, pero sí la que en lo particular yo recomendaría. Ah, gracias. Perfecto, Belín. Sigamos con la diversión. Entonces, queridos amigos, ya hemos metido esta variable a nuestro modelo y lo que vamos a hacer ahora mismo es vincular con las variables que están en gastos operativos, que estas variables ahora mismo van a venir del modelo, ¿sí? Todas del modelo. Y asimismo, estas variables que también que vengan del modelo, vean que este ejemplo que es altamente sencillo, amigos, tiene muchas variables de entrada, ¿no es cierto? Ahora imagínese usted un modelo más robusto seguramente va a tener muchas más variables de entrada que las que estoy mostrando ahora mismo. Ahora, por ejemplo, si el área comercial me pide más presupuesto, digamos 20% más de presupuesto, ¿qué es lo que va a pasar? Mi rotación sube, pero la mayoría de mis indicadores se ponen en rojo. El único indicador que aumenta es el valor de la empresa. ¿Pero por qué aumenta el valor de la empresa? Porque se afecta el costo de capital se reduce, ¿correcto? El costo de capital se reduce. ¿Y por qué se reduce el costo de capital? ¿Por qué? Porque tengo más egresos que antes y por lo tanto tengo menos rentabilidad que antes, ¿no? Ahora, otras variables que también son importantes a la hora de modelar, queridos amigos, entonces, sería las políticas operativas, por ejemplo, como por ejemplo el periodo medio de cobro. Cada cuánto cobra la empresa. Esa variable está aquí en otro flujo. Entonces, el periodo medio de cobro es 30 días. Usted lleva eso y lo modela. 30 días. 30 días. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos al flujo de caja y este 30 días, pues tiene que venir, amigos, del modelo. Tiene que venir del modelo. Ahora, si usted, por ejemplo, da más día de crédito, si usted da más día de crédito, digamos, usted da 120 días de crédito, veamos lo que pasa. Lo que pasa es que usted, al dar más crédito, se afecta al flujo, ¿no, amigos? Definitivamente se afecta al flujo de caja libre y el BAN se reduce, los indicadores se reducen, el valor de la empresa crece, crece, crece. ¿Por qué? Porque el costo de capital tiene una ligera, el costo de capital no se afecta, no se afecta, pero 22, pero debe haber un pequeño efecto.
No, para nada bien que no hay un efecto en el costo de capital, ¿sí? Pero sí hay un efecto en en la rentabilidad, tampoco hay un efecto significativo, ¿sí? El costo de capital no sube, pero vea que el valor de los flujos de caja se deterioran, pero pese a que los flujos de caja se deterioran, el valor de la empresa sube, ¿sí? ¿Y por qué sube el valor de la empresa? Nos vamos nosotros a la valoración y ¿qué es lo que sucedió en la valoración? Vea que lo que está pasando es que el costo de capital no ha cambiado, se mantiene 23 nomás, 22,93, 22,93. El costo de capital no cambia, pero los flujos en promedio no cambian. Tendríamos que ver el impacto en los flujos en el tiempo, ¿no? Quizás es una variable que no hemos analizado. Nos vamos al modelo, sí, pero ya es algo interesante, ¿no? Que el hecho de que el periodo medio de cobro suba tiene un impacto negativo en el flujo, pero en este modelo, la valoración, en este modelo, el valor de la empresa aumenta levemente en 4%, ¿no? Pero todos mis indicadores de rentabilidad caen, mis indicadores de gestión nos afectan mucho si el flujo, pero si somos un poquito más extremistas, por ejemplo, voy a decir acá 180, ¿sí? Si es 180, ¿qué es lo que pasa? Bajan mis indicadores de rentabilidad, baja mi flujo en promedio, pero veamos lo, lo óptimo, amigos, veamos lo óptimo, vamos al modelo. ¿Y cuánto eran al principio? 30, ¿no, amigos? 30. ¿Qué pasaría si es cero, digamos, no? Si es cero, o 1, ¿sí? 1, qué es lo que estamos viendo? Reduce mi periodo medio de cobro, aumenta mi flujo, lo cual es razonable. Dejémoslo en 30 y veamos ahora el periodo medio de inventario, que también se mide en días. El periodo medio de inventario lo tenemos nosotros en la parte de producción. Aquí tenemos. Voy a copiar esto y voy a pegar acá el modelo. Colocar igual a una modelo. Y aquí en modelo voy a colocar, por ejemplo, ¿qué pasaría si usted esto lo aumenta a 120? ¿Sí? Vea que se afecta mi flujo, disminuye mi flujo, afecta mi indicador de evaluación, el valor de la empresa no cambia. Ahora en nuestro modelo, ¿sí? Voy a establecer, voy a dejar de que esto esté modelado y voy a tomar una decisión, digamos, voy a usar el Capital Asset Pricing Model y voy a asumir, digamos, que el inversionista pide un 25% de retorno, ¿sí? Vean que ya esto es una variable de decisión, porque viene a ser la expectativa del inversionista. Voy a asumir que la expectativa del inversionista es 25%. ¿Listo? Entonces tenemos nosotros ya la expectativa del inversionista, que es 25%. Voy a copiar y que voy a pegar el 5%. ¿Sí? Y esto estaba en 60 días, creo que era lo que teníamos antes. Y voy a copiar nuevamente esto para que sea mi nueva situación base. ¿Sí?
Y ahora, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, si el periodo medio de inventario aumentara a 180 días, entonces, ¿qué es lo que sucede? Aumenta mi periodo medio de inventario, ¿sí? Mi flujo de caja libre promedio cae, ¿sí? Cae 6%. Mi liquidez también se afecta. Mis indicadores de evaluación también lo hacen. Pero sin embargo, el valor de la empresa aumenta 5%. Entonces, la duda razonable es, ¿y por qué si el costo promedio de contador de capital no cambia y los flujos sí cambian? Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Bien, vamos a ver por qué. ¿Listo? Lo vamos a hacer. ¿Y saben cómo vamos a hacer la explicación? Sencillo, usted se va a ir, no hay que quedarse con la duda. Vamos a ir a estos flujos, ¿listo? A estos flujos. Miren, lo voy a copiar, lo voy a copiar y aquí lo voy a pegar, ¿ya? Para que veamos cómo cambian. Y también estos flujos acá lo voy a copiar por aquí para ver cómo cambian, ¿listo? Miren, estos son los flujos y vamos a ver en qué cambian. ¿En qué cambia? Porque el valor de la empresa aumenta, ¿no es cierto? Entonces, vámonos nuevamente a nuestro modelo, amigos, y vamos a hacer un cambio drástico. Vamos a aumentar acá a 200. A 200. Baja mi liquidez, baja mi flujo, se afectan mis indicadores de evaluación, pero mi valor de la empresa crece 6%. Veamos por qué crece 6%. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Eh, Vean que estamos viendo lo que sospechaba, ¿no es cierto? ¿Qué sospechaba? Que vean ustedes que los flujos de caja, estos flujos de caja, este flujo de caja, vean que decrecen, 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 ¿sí? Pero sucede que, vean que es 5.000, 5.300.000, y acá es 10 millones, ¿sí? Entonces, qué es lo que está sucediendo? Recuerden que el último flujo, eh, ¿qué sucede con el último flujo? Observen que aquí pasa algo interesante. Esto es por la naturaleza del modelo. ¿Qué quiere decir con la naturaleza del modelo, no? Recuerden que cuando armamos nuestro flujo de caja libre, yo les dije que eh, la recuperación del capital de trabajo, voy a colocar como estaba antes, amigos, como estaba antes. ¿Cuánto era antes esto? 60, ¿no es cierto? Ya, vean, vean lo que pasa. Lo que pasa es que en el modelo, el capital de trabajo está con negativo, ¿correcto? Pero yo les mencionaba a ustedes que lo normal es que el capital de trabajo sea positivo. ¿Y esto por qué se da? Esto se da porque tenemos un proyecto de inversión altamente rentable. ¿Y por qué? Porque nos damos cuenta nosotros en los márgenes, ¿no? Veamos los márgenes. Vean que el margen neto promedio es altísimo, ¿no? 37%. Entonces yo le decía que, ¿qué pasaría? Lo normal sería que no sea tanto, digamos 600, ya, 600, ¿sí? Con 600, vamos a ver si en la evaluación, y aún así, adelante, Evelyn. Profesor, antes que me olvide, es referente al WAC. ¿Qué es lo que influye más? ¿Es el peso o el porcentaje
para hallar el WACC, tanto si es por deuda o del accionista. Correcto. El WACC está en función a los pesos, ¿sí? Y está en función al costo individual, ¿no? Al costo individual de cada fuente de financiamiento, ¿no? En este caso, el WACC está, he colocado este 25% como una decisión de rentabilidad del inversionista, ya no lo he vinculado como un promedio para que lo mantengamos constante, pero en realidad este caso viene de la aplicación del modelo KPM, modelo de evaluación de activo de capital. Solamente que en este caso no quiero ahondar mucho en el KPM porque el curso no tiene esa orientación, ¿no? ¿Correcto? Pero, Evelyn, ¿se entiende, Evelyn? Sí, profesor, gracias. Perfecto. Ahora lo que quería decirles es que ahora mismo, que lo voy a dejar como está, nomás no quiero ser más el modelo, pero si aumenta usted, digamos, a 180, aquí el valor de la empresa aumenta, pero en realidad el valor de la empresa debería de crecer. O sea, quiere decir que este modelo, si bien está todo correctamente vinculado, pero tenemos un proyecto de inversión altamente rentable, ¿no? Altamente rentable. Entonces, es básicamente ese el por qué, digamos, no se cumple la lógica, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo voy a hacer algunos cambios para que el modelo refleje, porque en realidad este modelo tiene que reflejar la realidad de cualquier empresa. Y la realidad de que cuando usted evalúa una empresa es que este señor sea positivo, ¿sí? Y para eso voy a hacer, por ejemplo, unos cambios. El cambio más sensible o más sencillo sería en el precio, como en el precio voy a ir a modelo, voy a hacer algunos ajustes en el precio, digamos que el precio sea 500, ¿sí? Obviamente quiero ver qué pasa con la evaluación, si el capital de trabajo es positivo, quiero ver qué pasa con mis márgenes, ¿sí? Quiero ver si ya son mis márgenes razonables, voy a márgenes, si ya están dentro de lo razonable, pero mi van a estar en negativo, entonces lo que voy a hacer, voy a ampliar mi utilización y solamente para el efecto del modelo, para darle racionalidad, y aquí voy a bajar el costo de este insumo, le voy a colocar, digamos que es a 80, aún no, 55, el precio de la lona, digamos que es 50, aún otro proyecto de inversión no rentable. ¿Cuánto era el precio antes? 650, ¿no? 850, ¿no? Entonces, voy a ver el equilibrio del banco, ¿sí? Voy a ver hasta dónde puedo bajar este precio. Ahora tenemos datos, buscar objetivo, que el ban sea cero, cambiando el precio. El precio es 600. Con 600 no arreglamos el capital de trabajo. Sí, perfecto. Entonces, lo voy a dejar entonces en 650. ¿Sí? Y voy a hacer otros cambios más. Le voy a dar más peso al activo corriente, que quiere decir que vamos a dar plazos a cuánto, a 60 días, y nuestro inventario que rote 150 días. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con eso? Le estoy dando más peso a mi capital de trabajo, ¿sí? Más peso a mi capital de trabajo. Y ahora mismo, estos van a ser los valores base, ¿sí? Estos van a ser los valores base. Y voy a copiar nuevamente, voy a pegar nuevamente. ¿Por qué he hecho lo que he hecho? Básicamente he cambiado mi precio facturado, amigos, y he cambiado mis políticas operativas, ¿sí? Para darle más peso al capital de trabajo. ¿Para qué? Para ahora mismo si la empresa, por ejemplo, demora más en vender su inventario, sigue aumentando el valor de la empresa, entonces tendríamos que revisar minuciosamente el modelo para ver en qué variable está haciendo que esto ocurra, pero no quiero detenerme mucho en ese aspecto, dejar todo como estaba antes, mejor. No quiero detenerme mucho en eso. Le voy a delegar esa tarea de ver qué está pasando, ¿no? Porque no ve esa la lógica financiera, porque la lógica financiera me dice que si el periodo promedio de inventario aumenta, el valor de la empresa debería caer, ¿no? Y si aumenta, tendría que ver por qué. Bueno, ahí, como ya van a tener ustedes el Excel, ustedes con más tiempo se van a poner a dudar, a delinear el modelo para ver qué está pasando ahí. ¿Listo? Ahí les delego esa responsabilidad. Y el periodo medio de pago, amigos, también es otra variable importante a la hora del modelo y lo tenemos nosotros en el flujo, ¿no? Tenemos en el flujo de caja que hemos hecho el periodo promedio de pago, ¿sí? El periodo medio de pago, que lo tenemos por acá. Quizás sea algo de las proporciones, ¿no? Mire, porque la mayor parte es al contado, la mayor parte es al crédito. Bueno, lo vamos a revisar, lo vamos a delinear el modelito para ver qué está pasando, qué pasa con la banda. Y el periodo medio de pago también tiene que estar, amigos, vinculado. Este periodo medio de pago que tiene que estar vinculado con nuestro modelo. Bien. Ahora, si la empresa aumenta su periodo medio de pago, digamos a 180. Por ejemplo, aquí hay un efecto negativo en el valor. Mi liquidez baja, claro, me estoy apalancando más, pero mi flujo aumenta, ese es normal, digamos, ¿no? Está correcto eso, que el flujo de caja aumente porque se está apalancando, ¿no? Y si cobro, digamos, si demoro más en cobrar, mi flujo se afecta, es correcto eso. Si usted demora más en vender su inventario, mata flujo, es correcto eso, es correcto. Entonces, esto de aquí, estas variables, queridos coleguitas, se mueven bien en la liquidez, en la evaluación. Donde no me convence mucho es en la valoración, porque si le decía, si usted demora más en cobrar, acá aparentemente lo que está sucediendo es que el valor de la empresa, el valor de la empresa aumenta. ¿Y qué me quiere decir eso? Que mientras usted demora más en cobrar, incrementa el valor de la empresa. Eso sí no es correcto, ¿no? Ahí tendríamos que explicar qué está pasando en otro modelo para que eso ocurra. Entonces, pero hasta aquí ya nosotros tenemos ya nuestro modelo en un escenario sin deuda, amigos. Entonces, lo que le voy a proponer es un break, y después de receso, un receso de 15 minutos, volvemos y vamos a hacer el escenario ya con financiamiento.
Es decir, le vamos a meter el financiamiento para ver cómo quedaría nuestro reporte, ¿no? Ver cómo el financiamiento afecta a mis indicadores de gestión, cómo afecta a mis indicadores de evaluación, ¿sí? Y cómo afecta al costo promedio ponderado de capital. ¿Listo, amigos? Regresamos en 15 minutos. Gracias. Voy a pausar la grabación para que la pausa no salga en el video.